Estudiante, muy buenos días, darles nuestra cordial bienvenida y el día de hoy, luego de haber visto las altas culturas del Perú, hemos visto a las primeras culturas Chavín, Nazca, Paracas, lo hemos visto a unas culturas mucho más desarrolladas ya, a los Mochica, ¿ya? Eh, Hemos visto a los Tiahuanaco, a los Guari ya convirtiéndose casi en un gran imperio en la sierra del Perú y posteriormente las culturas preincas como la cultura chimú en el norte del Perú, la cultura chancay en el centro del Perú y la cultura chincha al sur del Perú, ¿no? Un poquito para poder ubicarnos, mis queridos estudiantes, voy a utilizar este pequeño material un poco para ubicarnos. Si esto fuera el mapa del Perú, nosotros tendríamos entonces que en el norte, y estoy hablando de la costa del Perú, entre los años de 1200 a 1438, antes de la llegada de los incas, ¿ya? En la costa del Perú existían la cultura chimú en el norte, chancay en el centro del Perú y en el sur la cultura chincha. Muy bien, pero también posteriormente existía la cultura de los gobiernos regionales cusqueños en el Cusco, en ese territorio, como otras etnias, como los poques, los aymaras, los chancas y otros pueblos más, ¿no? Entonces, es indudable entender, yo quiero que ustedes se ubiquen en el tiempo y en el espacio, estamos hablando en el año aproximadamente del año de 1300, de 1438, ¿ya? Y en esa fecha va a marcarse una fecha muy importante porque ocurre una gran batalla, la batalla de Yaguarpampa. Pero antes de ver esta batalla, vamos a ir muchos años atrás, quizás 200 años atrás, en que en el pueblo de Tiahuanaco, ¿ya? En la parte del desarrollo de los grandes Tiahuanaco, esta cultura que hemos estudiado también nosotros y que habían desarrollado como técnica para poder sobrevivir en el tema de la agricultura, los famosos guaro guaro camellones, ¿se acuerdan? Una técnica que no permitía que a las raíces de las plantas les pueda llegar el agua helada y las pueda matar. Este pueblo que logró vivir de una manera maravillosa, ¿ya? Que logró trabajar la piedra de una manera maravillosa, increíblemente más adelante, chicos, sería el origen del imperio de los incas. Y ustedes me dirán, profesora, ¿y qué tienen que ver los tiahuanacos? Se dice que en el desarrollo de los tiahuanacos, según los historiadores, estos habrían sido invadidos por los aymara, que habrían venido desde el Ecuador. No se sabe por qué los aymaras invadieron el Tiahuanaco. Entonces, los hombres, conocidos como los hombres de Taipacala, ¿ya? Que pertenecían o que vivían en Tiahuanaco, tuvieron que retirarse de este territorio. Se dice que por muchos años ellos estuvieron habitando en el lago Titicaca, navegando, esperando pues qué pasara con estos invasores, a ver si se pudieran ir. Sin embargo, más oleadas de aymaras fueron llegando, poblando pues este pueblo de Tiahuanaco. Entonces, este grupo, más o menos conformado por 10 familias al mando de Manco Cápac, decide iniciar una peregrinación. Cabe decir, un camino a buscar a dónde quedarse, ¿no? Y empezaron y llegaron a después de más de 50 años éxodo, de camino, ellos llegaron pues hacia el Cusco, en donde ellos empezaron a fundar la ciudad. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse también a otras etnias que no querían que ellos se pudieran quedar. Entonces Manco Cápac, Sinchi Roque, que son los incas legendarios del imperio de los incas, se tuvieron que enfrentar. Y así fueron conquistando un poco más de territorios hasta que en el año de 1438, siendo un gobierno regional, no es un imperio, un gobierno regional como otros, ¿ah? Es más, en ese entonces el reino de Chimú era mucho más grande que este gobierno regional de los orejones cusqueños. Así se llamaban estos orejones. ¿Por qué? Porque ellos se colgaban unos aretes muy grandes llamados orejeras que hacían que las orejas le crecieran. Estos nobles orejones cusqueños, que ya para ese entonces habían pasado por muchos incas y que gobernaba Huiracocha, ¿ya? Sucedió que en el año de 1438 los chancas deciden invadir a esta población.
Entonces, Huiracocha coge a su hijo Urco, que era el que le iba a secundar en caso de que él muera. Recuerden que una de las formas que gobernaban los incas y que estaba ya escrito y que ellos respetaban esas formas, era que el inca se casaba con su hermana mayor. Y el fruto de ese matrimonio, porque era la colla oficial, nacía pues el futuro Auqui, que era el príncipe real, aquel que a la muerte de su padre le debía suceder en el trono. Eso era como forma de unas leyes del imperio de los incas. ¿Ya? Entonces, a quien le correspondía, ya en Huiracocha, que era el inca, le correspondía Urco, si es que él muriese. Eso no quita de que Huiracocha no pudiera tener otras esposas y otros hijos. Se dice que los incas llegaron a tener hasta 200 hijos. Muy bien. Entonces, este inca, cuando escucha pues que los chancas vienen, y los chancas eran un pueblo eminentemente guerrero, belicoso, que venía a atacar y escapa, dejando abandonado este gobierno regional cusqueño. Sin embargo, Huiracocha, en sus momentos de campaña militar, cuando salía a conquistar, él tenía muchos hijos. Uno de ellos era Cusiyupanqui. Cusiyupanqui era un joven muy audaz, que sí le gustaba combatir, había aprendido las artes de la guerra y todo lo demás. Y en este momento en que su pueblo se encontraba sin apoyo, él decide pues liderar, apoyado por los nobles orejones cusqueños, y combatir a este fiero grupo de hombres que venían, los chancas. Pero Cusiyupanqui no va solo, él le pide apoyo a las etnias que están cercas. Recuerden que convivían muchas etnias, los Lupaca, los Aymara, ¿no? Muchas otras etnias más que vivían al lado. Pero ellos dicen, no, 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 porque quien viene son los chancas, un pueblo eminentemente guerrero. Y en ese entonces, chicos, cuando un guerrero perdía, ya, los líderes perdían, le cortaban la cabeza y luego paseaban con la cabeza como símbolo de poder, de haber ganado la guerra. Pues, ¿no? Entonces nadie quería pues perder la cabeza. Indudablemente que nadie lo apoyó, solamente una etnia apoyó a Cusiyupanqui. Sin embargo, los nobles orejones también le dijeron algunas estrategias. Le dijeron cómo, por ejemplo, hay que hacer montoncitos de piedra que parezcan seres humanos de lejos, le colocamos, ¿no? Le colocamos una coronita como plumitas que piensen que están los guerreros esperando para otro ataque, de tal manera pues que los chancas se puedan asustar. Y la batalla se llevó a cabo en un lugar llamado Yaguarpampa, una pampa que por cierto estaba circundado de cerros, ¿ya? Era estratégica pues para una batalla como esta. Es verdad, los chancas cuando llegan, ya tuviendo el apoyo de los aymaras, los chancas llegan a tener el apoyo de los aymaras. Y los Cusiyupanqui, los nobles orejones cusqueños, llegan a tener el apoyo de una etnia que lo apoyan a él. ¿Ya? Sin embargo, las otras etnias, pueblos que él había ido a pedir el apoyo, estaban mirando detrás de los cerros qué pasaba, pues cómo era la batalla, ¿no? Llegó un momento en que al ver el arrojo de Cusiyupanqui en esta batalla, ellos simplemente deciden apoyar a Cusiyupanqui, porque prefieren hacer alianza con Cusiyupanqui que con los chancas, que era un pueblo mucho más belicoso y guerrero. Es así como en esa fecha memorable para la historia, para nosotros como peruanos, 1438, se marca el derrotero entre el inicio del imperio de los incas. Y este Auqui, este príncipe llamado Cusiyupanqui, al cortarle la cabeza a Stoihuaraca, le gana a los chancas y entra triunfante al Cusco. A partir de ahí, mis queridos estudiantes, empieza un largo camino de expansión. Habiendo vencido a los chancas, al pueblo más guerrero y belicoso, lo primero que hace este Cusiyupanqui es pedirle a su padre que le coloque la borla real. Sin embargo, Huiracocha regresa y reclama el trono para su hijo Urco, ¿no? Pachacútec entonces mata a su hermano, lo ahoga en el río Urubamba y él empieza su campaña de expansión,
2 años posteriores llama a su padre y le dice, mira todo lo que ha expandido tu reino. ¿Será que no merezco que me coloque la Mascaipacha? Porque una cosa es que él se diga que era el Inca y una cosa es que su padre de manera oficial le coloque la borla real Inca, que significa que era un Inca, de formal. Es lo que hace su padre. Y al momento de colocarle la borla real, le dice Pachacuti, que significa gran transformador del mundo andino. Y es ahí que aparece en los libros de historia el gran Pachacuti, el hombre con el que empieza el inicio del gran imperio de los incas, nuestro pasado en común, mis queridos peruanos. El hombre que es comparado al gran conquistador Carlos Magno, a Ciro el Grande de de los otros continentes, un hombre de quien tenemos que sentirnos muy orgullosos. ¿Por qué? Porque Pachacútec, ya como gobernante del imperio de los incas, lo primero que hace es ataca a los chancas, porque era el pueblo que le había declarado la guerra. Divide su pueblo en diferentes partes. Un 10% de la población lo envía a otro lugar y así lo dispersa de tal manera que jamás se puedan unir para que puedan contraatacar. De igual manera hace con los aymaras, pueblo que le había dado el apoyo a los chancas. Y empieza su campaña de expansión bajo 3 formas. Escuchen. La primera era que le pedía a los curacas que se sometan y lo acepten como inca. Si el curaca aceptaba, era una forma pacífica de unidad. Si no quería, le decía entonces, dame una hija, yo me caso con tu hija, tú vas a ser mi suegro y vamos a formar parte de la nobleza. Recuerden que el Inca podía tener la esposa oficial, que era su hermana, que era la Coya, la esposa oficial, y podía tener muchas otras esposas más, ¿ya? Y se podía enamorar y elegir a una segunda esposa. Esta era conocida con el nombre de Piwi. Entonces, el Inca tenía a la Coya, que era la esposa real, a la Piwi, que era su esposa secundaria, y a muchas esposas más, como pacto de seguir creciendo. Eso se permitía en ese entonces. ¿Ya? Si el Inca aceptaba, entonces seguía creciendo, pero si no, empezaba una guerra feroz hasta que eran derrotados. Y estos pueblos en donde se enfrentaban fuertemente eran los que después, a través de la técnica que utilizaron estos, que fueron los mitimaes, separaban, dividían las porciones de personas del pueblo y los enviaban a diferentes puntos del país, de tal manera que jamás puedan reunirse y puedan volver a atacar o a rebelarse, que le sirvió mucho a Pachacútec para poder expandir, y fue así que fue expandiendo. Pachacútec, muy hábil, tuvo un hijo que desde muy joven le enseñó las artes de la guerra. Desde los 10 años, este joven ya iba, este Cusi Auqui, iba ya a campaña, Tupac Yupanqui. Se dice que Tupac Yupanqui superó noblemente a su padre. Fue valiente, fue guerrero, pero más que eso tenía lo que tienen los jóvenes, era audaz, era conquistador, era aventurero. Y con el imperio de los incas lleva su máximo esplendor. Su padre gobierna desde el Cusco, va transformando la ciudad imperial, va construyendo los centros más maravillosos, como por ejemplo el Coricancha, centro ceremonial más rico que tuvo el imperio de los incas, llenos de oro y plata. Era para nosotros, mis queridos estudiantes, como la Catedral de Lima. Nosotros que somos católicos tenemos la iglesia, la Catedral de Lima. ¿Quién no se quiere casar en la Catedral de Lima? ¿Quién no quiere bautizar a sus hijos en la Catedral de Lima? ¿No? Entonces, para ellos, los del Cusco, los del Imperio Incaica, el Coricancha era un centro. Chicos, yo les digo algo, el Coricancha, aún ahora, luego de tantos años, sigue siendo espectacular. Sin embargo, está vacío, pero es espectacular, es maravilloso. Tuve la oportunidad de conocer el Coricancha en el año 2009 y de conocer también Machu Picchu. Y fue una experiencia realmente maravillosa. Es una emoción de saber que esto fue patrimonio, es patrimonio de todos los peruanos y alguna vez fue construido por un inca que amó tanto, porque construyeron palacios como el Sacsayhuamán, el Machu Picchu, de todos los palacios que se construyeron y que fueron de maravilla. Dice que los primeros españoles que llegaron al Perú y pudieron escribir, dijeron que el Perú era tan
tan rico, que ningún palacio de Europa podía compararse a los palacios del imperio de los incas. Y que se veía que este pueblo era eminentemente rico, que no había pobrezas por ningún lado. Eso lo escribieron los propios españoles cuando llegaron al imperio de los incas. Muy bien, entonces mientras que Pachacútec se ponía a reformar todo lo que llegó a ser el esplendor del imperio de los incas, su hijo empezó a conquistar los nuevos territorios. Y fue con Capayupanqui que el imperio de los incas se convierte en Tahuantinsuyo. Y para poder gobernarse mejor se dividen los 4 suyos: el Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Cotisuyo y el Collasuyo. Porque fue tan grande, mis queridos estudiantes, que abarcaron 5 países: Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Y se dice que en esta época llegamos hasta el río Maule, Colombia, con Tupac Yupanqui. Y no solamente esto, estudios posteriores de José Antonio del Búscoto, un historiador de esta época, ya un gran profesor de la Universidad de San Marcos, él quiso saber que era cierto, que decía que este inca tan aventurero, al llegar hasta Ecuador y haber conversado con la población, le dijeron que habían islas. Y como él era un aventurero, porque era joven, él llegó hasta la isla de Pascua. Y José Antonio del Busto quiso saber que era cierto y viajó hacia la isla de Pascua para traernos fotografías maravillosas de construcciones incas, y que los nativos de esta isla cuentan una leyenda que hace muchos años llegó un señor vestido de oro y plata, el hijo del dios Sol, y que les enseñó a construir en piedra y que les trajo la semilla de camote. Y nosotros, mis queridos estudiantes, en el Perú es el origen del camote y de la papa. En ningún otro país se originó sino aquí. Nosotros enseñamos y dimos la semilla de la papa hacia el mundo. Por eso que en el Perú existen más de 2.500 variedades de papa, en sus diferentes pisos altitudinales, en sus diferentes climas, quiero decir. 1.200, 3.000, 4.800 metros sobre el nivel del mar, sobre todos los pisos altitudinales, que por cierto tenemos por gracia y obra de nuestra cordillera de los Andes. En el Perú se pudo producir la papa en todas las culturas y en el imperio de los incas también. ¿Ya? Y el inca llevó y a su vez el inca trajo. Los primeros hombres afro, los primeros negros, mis queridos estudiantes, que llegaron hacia nuestro territorio, no lo trajeron los españoles en su conquista, no. Fue nuestro propio inca, Tupac Yupanqui, el hijo de Pachacútec, quien trajo a los morenos, a la raza afro acá al Perú, en sus campañas de conquista. Él murió muy joven, a los 45 años. Se dice que envenenado por una de sus esposas. Porque de haber vivido más años, posiblemente nosotros hubiésemos descubierto, nosotros hubiésemos conquistado al otro mundo, porque teníamos dinero, teníamos riquezas, éramos un pueblo fuerte y más de 12 millones de habitantes incas preparados para la guerra, muy resistentes y muy bien alimentados. Entonces, Antonio del Busto, este historiador, demostró que nuestro inca llegó pues hasta la isla de Pascua, ¿ya? Y que trajo y había conocido y que era muy aventurero también este inca. Muy bien, entonces con este inca llega el imperio a su máximo esplendor, mientras su padre construye el Cusco. Tupac Yupanqui muere, pero deja a su hijo, Huayna Cápac. Huayna Cápac, que es tan valiente como su padre, guerrero, pero lamentablemente tiene 2 vicios que empiezan a carcomer quizás el destino de la caída del imperio de los incas. Es muy mujeriego y es muy ebrio. Toma tanto, ¿no? Tomaba demasiado y hacía muchas fiestas, y al momento de casarse con muchas mujeres, traía mucha gente noble al imperio para que pueda formar parte del imperio de los incas. Pero ¿qué pasaba, chicos, cuando la nobleza crecía? La nobleza era gente haragán, ociosa, que no trabajaba. Quienes trabajaban eran los jatunrunas. Los agricultores tenían que trabajar, y no solamente en sus tierras. Mediante una de las leyes del imperio incaico,
Ellos tenían que trabajar sus tierras para sobrevivir, los ayus, tenían que trabajar para las tierras del sol, cabe decir las tierras del Inca, y también para las tierras del ayu. Entonces, ellos tenían que trabajar para seguir construyendo gran parte de su tiempo en el año y también trabajar para las tierras del sol. Y en las tierras del sol, entre comillas, vivían pues estos nobles que cada vez eran más. Y toda la carga pesada del gran imperio de los incas recaía en los Hatunrunas, que se dice que en los inicios del imperio de los incas, estos hombres silbaban, sembrando, cosechando, eran felices, pero cada vez más gente tenían que alimentar y llegó un momento ya en los años casi de 1450 en que gobernó Huayna Cápac, en que el Hatunruna le pesaba ser parte del imperio incaico. Se dice que ya no cantaba cuando sembraba y cosechaba, ya estaba triste, porque era mucha carga, chicos. Y el Inca no entendía, no comprendía que sobre el pueblo siempre ha pesado la carga de los grandes imperios, del imperio romano, del imperio francés, de todos los imperios, las cargas más pesadas siempre se han dado desde el pueblo. El pueblo siempre en que ha tributado y seguimos tributando el día de hoy para poder mantener a nuestra nación y a nuestro país. Entonces, en ese entonces también. Muy bien, vamos entonces a entrar ahora a nuestro material de trabajo que está preparado para el día de hoy, que es el imperio, el origen del imperio de los incas y su expansión, ¿no? Hay dos orígenes, un origen mítico que ustedes ya lo deben de conocer, lo han estudiado en la primaria, el origen de los hermanos Ayar y el origen de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Se dice que salieron del lago Titicaca, haciendo reseña a Tiahuanaco, que es de donde ellos salen, ¿ya? Y que su padre, el dios Sol, les envía a fundar una ciudad en donde se hunda la Barreta de Oro. Y esa barreta se hunde en el Cusco y ahí forman su ciudad. Según la leyenda mítica, mitológica, que es una leyenda, ¿no? Que no se puede demostrar si es cierto o no. Pero la verdadera leyenda, chicos, la procedencia de la primera etnia inca, viene pues exclusivamente desde Tiahuanaco, ¿no? Se dice que fue una caravana que sale de Tiahuanaco. Este estado de habla puquina, hablaban el puquina, no hablaban el quechua, ¿no? Fueron conocidos como los Taipacala y empiezan a venir desde Tiahuanaco al ser invadido este pueblo por los aymaras. Nadie se explica por qué los aymaras llegan a Tiahuanaco. Lo que sí se explican es que ellos salen, empiezan su camino de salida de este pueblo. Los aymaras atacaron repentinamente y lograron ocupar el territorio del Collao, cabe decir, eh, la meseta de Puno. Los teipacalas se vieron obligados entonces a emigrar al norte. Los teipacalas son los que fueron el origen del imperio de los incas. Dada la amenaza que representaban estas invasiones de los aymaras, este pueblo junto a los sacerdotes y a las familias empiezan su camino de buscar un nuevo lugar para poder vivir. Lograron establecerse algunos años en la isla, nadando, hasta buscar alguna isla, pero al ver que no pudieron quedarse, simple y llanamente partieron hacia otros lugares, dirigiéndose al oeste. En una segunda fase, estos hombres llegan hasta Guanacancha, que es un lugar donde se habrían quedado aproximadamente por 10 años, 10 familias más o menos. Es en este lugar donde Manco Cápac toma por esposa a Mama Ocllo, ¿ya? Este lugar, mis queridos chicos, existe. No crean que no existe, ¿no? Hoy día forma parte de la ruta turística de este pueblo y miren, este es el lugar. Y aquí dejaron estos simientes de piedra que fueron parte de saber que fueron los incas los que estuvieron acá, ¿no? Como buscando el camino de los incas, ¿ya? Y la segunda parada va a ser en Payata, que es otro pueblo que buscando en los libros en el internet, porque a mí siempre me gusta que mis alumnos sepan dónde fueron estos lugares, ¿no? Entonces vamos a ver acá, vamos a achicar esto, ¿ya? Y este fue la segunda parada, este es Payata.
¿ya? El pueblo que también dejó origen, miren los restos que los incas dejaron. Se dice que acá nace su hijo Sinchirroca, el segundo inca de los Urincusco, del imperio de los incas, en este pueblito. Bueno, definitivamente ya pasaron muchos años, pero hoy forma parte pues del turismo que los peruanos promovemos a nivel nacional. ¿Ya? Aquí nace su hijo Sinchirroca y aquí le hacen la ceremonia de Rutochico, que significa el corte de cabello. Le cortan el cabellito y aquí también Manco Cápac toma otras esposas. De ahí que la leyenda dice que mueren los hermanos. ¿Se acuerdan la leyenda de los hermanos Ayar? Mueren los hermanos y Manco Cápac se queda con todas las esposas con quien funde el Cusco. Pero la realidad es que acá él toma otras esposas porque la ley se lo permite. Muy bien. Y por fin ellos llegan hasta una comunidad llamada eh, Cusco. Y por sus excelentes condiciones, su clima, ellos deciden establecerse ahí. Más tarde Manco Cápac atacaría algunos pueblos cercanos, aledaños, provocando cierto temor en estos pueblos, quienes los dejaron quedarse y vivir ahí, ¿no? Y más adelante también forman alianzas con otros pueblos aledaños mediante matrimonios con los jefes de estos pueblos y sus hijas. Así es como va creciendo lo que algún día más adelante llegaría a ser el imperio de los incas. ¿Ya? Sin embargo, no bastaba, dice, con la estabilidad en el Cusco. Se hacía difícil porque también estos pueblos sufrían constante ataque de otras etnias, ¿no? Y el señorío más grande que los atacaban a ellos eran los Ayamarca, cuyo tamaño de ejército era de gran dominio, dice. ¿Ya? Pero más tarde esta pequeña comunidad logró afianzarse y se quedó pues en el Cusco definitivamente, ¿no? Y aquí hay una foto de la travesía de los incas desde Tiahuanaco, ¿no? Así es como ellos atravesaron y llegaron hasta el Valle del Cusco. Siendo un gobierno regional y estando ya en el gobierno de Huiracocha, es que ellos se da la batalla de Yaguarpampa con el Auqui, el príncipe Cusiyupanqui, que más tarde la historia lo conocería como Pachacute. Muy bien, vamos a ver cómo se consolida entonces el reino del Cusco, ¿no? Dice que la primera expansión, la campaña de que va creciendo estos territorios, se da en los gobiernos de Sinchirroque y Yoquiyupanqui. Recuerden que Sinchirroque nace en la tercera parada, donde le cortan el cabellito y es hijo de Manco Cápac. Y Sinchirroca tiene otro hijo llamado Yoki Yupanqui, quien también llega a gobernar. Durante esta época, los gobernantes establecen alianzas con los otros nobles y casan a sus hijas con otros jefes y va creciendo su territorio. En una segunda expansión corresponde a los gobiernos de los incas Maita Cápac, Capayupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha. Durante esta época es donde se da el ataque de los chancas, y es donde Pachacútec, ¿no? Se enfrenta a los chancas, es vencedor y empieza su gran campaña de expansión. Primero ataca a los chancas, los distribuye por diferentes lugares para que no se puedan rebelar, luego a los aymaras, a quien también les da de alma, ¿ya? Y logra también a través de los mitimaes, que los divide para que ya no puedan rebelarse, ¿no? Y luego es su hijo quien empieza su campaña de expansión, Tupayupanqui. En verdad, a Tupayupanqui es quien le debemos también el habernos a nosotros unido al gran Tahuantinsuyo a través de Chinchaysuyo. Él por 10 años combatió a los chimús. ¿Recuerdan quiénes eran los chimús? Aquellos que gobernaron toda la costa norte del Perú, ¿no? Donde florecieron las grandes momias de los incas, del reino Chimú. Y ahí tenemos a los señores del valle, llenos de oro y plata, que conocían y manejaban de manera majestuosa el arte de la orfebrería. También adicionaron al pueblo de Chancay, quienes eran expertos en el arte del tejido, de la gasa, del algodón, y también a los Chincha del sur, quienes eran expertos en comercio. ¿Se acuerdan que eran comparados con los fenicios de otros países porque tenían más de 200 balsas con las cuales habían triangulado el territorio? ¿Por qué digo triangular? Porque ellos con sus balsas viajaban desde el sur del Perú, toda la costa, llegaban hasta Chimú, pasaban, llegaban hasta Ecuador
donde conocían a una etnia y con ellos iban a bucear para traer la concha de Spondylus o el muyu, que servía para las ceremonias religiosas. Si no me entendieron las clases pasadas, la concha de Spondylus es esa conchita que ahora utilizamos para hacer ceviche, solo que nosotros tenemos las conchitas blancas. Las conchitas rosadas solamente aparecen en este lugar de Ecuador y Perú, cuando aparece la corriente del Niño que nos trae aguas calientes. Y posiblemente, dicen los geólogos, que sean las aguas calientes los que hacen que produzca este molusco, que para todas nuestras culturas y para el imperio incaico era conocido como el oro andino, más valioso que el oro para los incas. Los incas supieron el valor del oro a la llegada del español. Antes, la concha de espóndilo era muy, muy valioso, costaba muchísimo, mucho más valioso que el oro que solamente era utilitario. Entonces, es con Tupac Yupanqui, pues con quien comienza la gran expansión luego de la batalla de los Chancas con los incas y que vencen los incas. Muy bien. Y por último, en la tercera expansión es con Huayna Cápac, que tiene dos hijos, pues, ¿no? Atahualpa y Huáscar. Huayna Cápac se dice que lo único que hizo fue sofocar las rebeliones de los pueblos que se querían liberar. Ya el hombre no estaba contento de pertenecer al imperio indio. Los Hatunrunes, el pueblo, ya estaban descontentos. Ya no trabajaban con alegría, ya no silbaban, no servían la chicha como lo hacía en inicio de la época de Pachacuti y de Tupac Yupanqui, ¿no? Porque este hombre pues era muy enamorador, se paraba casando a cada rato y llegó a tener más de 200 hijos, ¿ya? Y entonces cada vez más nobles, gente ociosa y haragana, llegó pues a gobernar la clase noble del imperio y el pueblo tenía que mantenerlos y trabajar para ellos, lo cual no debió de haber sido tan bonito, ¿no? Y por último tenemos pues a los hijos de Huayna Cápac, Atahualpa y Huáscar, quienes no expandieron el imperio, ¿no? Quizás Atahualpa, que era más belicoso, que había sido acostumbrado con su padre Huayna Cápac a ir a los ejércitos a gobernar y a sofocar las rebeliones, ¿ya? Mientras que Huáscar hizo el papel que hizo Pachacútec, se quedaba a administrar. Huáscar fue un gran administrador, muy inteligente, con los nobles orejones cusqueños administraba desde el Cusco. A la muerte de Huayna Cápac, que se dice que muere por una viruela, porque ya los españoles estaban ingresando a estos territorios, muere Huayna Cápac. Y a quien le cedía su poder, a su trono, era su hijo Ninan Cuyuchi. Y ustedes me dirán, profesora, pero nosotros no hemos escuchado ese nombre. No, lo que pasa es que Ninan Kunuchi muere antes que su padre, sin su padre saberlo. Entonces los nobles orejones deciden que Huáscar debe de ser el futuro emperador y así lo nombran. Atahualpa, que es su medio hermano, ¿ya? Él se somete a ser su cogobernante. Los incas tuvieron un gobernante y un cogobernante, su cogobernante. Y este gobierna pues en la parte de Quito, Ecuador, todo el norte del Perú. Mientras que Huáscar tiene todo lo que es el Cusco. Dicen que por 5 años, desde 1525 hasta 1530, estos hijos herederos de Huayna Cápac y de todo el imperio que habían creado Pachacútec, Tupac Yupanqui, sus abuelos y su bisabuelo, disfrutaron, dice, de época de paz. Sin embargo, los nobles orejones, al ver que no tenía más cosas, empezaron a intrigar en la cabeza de Huáscar. Y le dicen, manda a llamar a Atahualpa, que te brinde, que se rinda a tus pies. Y entonces Huáscar manda a llamar a su hermano Atahualpa, que por cierto estaba en Ecuador, en Guayaquil, por ahí estaba él, conquistando, él estaba dominando esos territorios, gobernando con su hermano. Entonces él no viene, porque también él tiene 3 amigos aliados, que son los generales Calcuchimas, Quisquis y Rumiñahui, con quien él había pues ido ¿cómo se llama?, a guerrear, y que eran la fortaleza del imperio de los incas. Y estos guerreros estaban aliados con Atahualpa, lo querían muchísimo. ¿Ya? Y entonces le dicen, no, ¿por qué no vayas? No vaya a ser que te mate tu hermano. Porque ya para ese entonces, Huáscar había matado a uno de sus medio hermanos que se le había querido sublevar. Le dice, manda a tu gente, mándale regalos a tu hermano y mándale la momia de tu padre, Huayna Cápac, para que lo coloque allá en un lugar especial en el Cusco. Pero Huáscar molesto quema la momia de su padre, mata a los emisarios. Ahí es donde Atahualpa se molesta y empieza la guerra civil de los 2 hermanos.
¿no? En una primera batalla, Huáscar le gana a Atahualpa, están celebrando el triunfo, una mamacona, que es una mamá vieja, suelta a Atahualpa. Atahualpa dice que los dioses lo convirtieron en serpiente, reformula su ejército y vuelve nuevamente, ataca a su hermano. Esta vez él es tomado prisionero, pero lo más sanguinario es que los reyes, sus comandantes, Rumiñahui, Quisquis y Calcuchima, matan en delante de Huáscar a la gran mayoría de su familia. Se dice que esto fue sangriento, que ya no tiene nombre lo que hicieron porque le cortaron incluso, dice, el vientre de las mujeres embarazadas para matar a los hijos que venían. Esto fue lo que fue muy triste. Y para ese entonces ya los españoles estaban llegando y había noticias que llegaban. Teniendo temor de que ellos hagan alianza con su hermano, él lo manda a que se lo lleve muy lejos. Pero Quisquis, Rumiñahui y Calcuchiman se toman la libertad y matan a Huáscar para ayudar a Atahualpa, ¿no? Entonces, los españoles llegan y toman prisionero a Atahualpa, lo acusan pues de haber asesinado a su hermano y él muere. Y luego vendría la rebelión de los incas, que es otra clase que vamos a ver, chicos, y de verdad que es maravilloso. Y también vamos a ver pues el imperio de los incas, porque esta es la primera parte en donde ellos llegan y en donde se expanden, pero luego vamos a ver la parte social, política, económica del gran imperio de los incas. Muy bien, mis queridos estudiantes.